Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Al día. Ingenio e innovación al servicio del bien común. Y a las 11:49 de la mañana le damos la bienvenida a un amigo, a un colega, es José Miguel Divazón, ingeniero civil con estudios de posgrado en hidráulica, gerencia de proyectos y energías renovables. Es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Hidráulicos, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchos en el gremio los respetamos en esta materia, en materia de agua, y teníamos muy pendiente el hecho de conversar con él, dado todos estos acontecimientos en materia de la problemática de agua, de desastres por motivos de lluvia en el país. Ahora que han pasado un poco las lluvias, entiendo que no debemos olvidar el tema y es oportuno llamarlo porque creo que es el momento de irnos planificando y más cuando estamos terminando un año y prepararnos al año entrante. Sigan al ingeniero en su Twitter e Instagram, @JMDivazón. Ese Divazón se escribe con doble S. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar contigo y con todos tus escuchas. Como siempre, un placer para nosotros hablar con usted y que nos traiga pues esos consejos a quienes nos escuchan, a las autoridades. La ciudadanía también tiene buena parte para ejercer presión porque además vive luego los desastres cuando no se hacen los trabajos como es. No sé cuál es la situación en materia de drenaje en el país, que vimos tanto desastre, y un consejo que usted pueda dar como profesional. Bueno, bien, el agua y todos los eventos que ocurren asociados a la lluvia son, vamos a llamarlos así, eventos naturales, uh-huh, que nosotros podemos tomar acción, no en prevenir el evento, pero sí en disminuir las consecuencias. Exacto. Y ahí es donde estamos fallando en este momento. Hay muchos espacios en el país que han sido desarrollados urbanísticamente, que todo el mundo sabe que son desde el punto de vista hidráulico muy riesgoso, y quizá este año no pasa nada, pero dentro de 2, 3, 5 o 10 años pasa, y cuando pasa las consecuencias son muy graves. Uh-huh. Entonces lo que tú estabas comentando es verdad, o sea, cuando deja de llover es cuando tenemos que actuar, tenemos Exacto. que prevenir, tenemos que no solo limpiar quebradas, sino alertar a la población. Cosas como la que ocurrieron en Valleverde en noviembre no deberían ocurrir porque uh-huh. debería de estar la población informada de que están en una zona de riesgo, debería de ser posible ser ubicadas en zonas seguras, uh-huh. pero de no ser así, debería de haber un plan de acción que en minutos pudiera salvar las vidas. Sí. Ahora, ¿cuál es la condición? Bueno, ya ahí es una zona que está destinada, y como muchas, ¿no?, en el país, porque no solamente ocurrió en Valleverde, también en el estado de Aragua, allí fueron víctimas también los seres humanos. Normalmente nos ubicamos, nuestras viviendas están ubicadas, siempre es algo natural, ¿no?, del agua, porque necesitamos el agua para subsistir, pero hay metodologías, hay una planificación que seguir, y además quisiera que nos comentara cuál es la situación, porque tuvimos una construcción en materia de drenaje, sistemas de drenaje, que podía haber sido ejemplo, ¿no? Pero cuál es la situación en el tiempo de vida útil, en las condiciones de mantenimiento. Sí, bueno, hay muchos puntos estás tocando allí a la vez, ¿no? Sí. El primero de ellos es que definitivamente las municipalidades deben de tomar partido, no solo en
en el estado de Anzoátegui, sino en todo el país. Tú lo viste y has mencionado las tejerías, pero también están otras zonas del estado de Aragua. En el estado de Mérida hay muchísimo, no solo deslizamiento, sino deslaves, sino también deslizamiento. Todos son provocados por la unión suelo-agua. Y los profesionales saben cuáles son los espacios en el que se deberían de construir y en aquellos en deberían evitar construir. Y es allí donde la autoridad municipal tiene que enfocar todos sus esfuerzos. Los planes de ordenamiento urbano local deberían de estar claros de cuáles son las zonas de riesgo geotécnicos, cuáles son las zonas de riesgo hidráulico y evitar construir allí vivienda en residencial o construcciones duras. Podría ser parques, podría ser espacios de recreación, eso no tiene ningún inconveniente, pero sí aquellos que expongan a la comunidad y a su patrimonio al riesgo, correcto. Por otro lado, mencionas el sistema de drenaje de Barcelona-Puerto La Cruz, que fue un modelo a seguir al final de los años 70 y 80, pero que las condiciones hidrológicas han cambiado, no solo la cantidad de lluvia, sino también la respuesta de las áreas tributarias hacia eso, porque seguimos urbanizando, seguimos pavimentando, seguimos campigando. Entonces sí, efectivamente hay que hacer estudios que permitan definir cuáles son los drenajes que todavía funcionan correctamente y cuáles aquellos que pudieran ser mejorados para que las repercusiones de cualquier evento extraordinario no afecten a la comunidad y a toda su economía alrededor de ella, ¿no? Sí, usted ha mencionado algo muy importante que tiene que ver con los planes. Yo creo que en esa planificación que sí existe y pareciera para algunas municipalidades no existir porque no estamos pendientes de hacer que se respeten esas áreas, más allá de que no están vigentes porque hay muchos de esos PEDUL o planes de desarrollo urbano local que no están vigentes, que responden a una cadena de planificación que viene desde lo nacional. Allí las áreas están determinadas, por ende hay que cumplir con las normas y buscar a los profesionales para hacer las adecuaciones, ¿no es así? Totalmente, así tiene que ser. A medida que transcurren los años, a medida que ocurren estos eventos, nosotros aprendemos día a día. Exacto. Y entonces, por supuesto, hay que actualizar. Los planes de ordenamiento urbano local en el país hace no menos de 30 o 40 años que no se actualizan. Y entonces se responde en las municipalidades con las pocas herramientas que tienen a su mano y en algunos casos se responde a coyunturas. Pues entonces es necesario construir aquí, pero no se sabe dónde y les dan unos permisos que algunas veces no deberían ser dados, pero no porque ellos tengan las herramientas para decidir, sino porque nadie les ha dicho que en esos espacios no debe de ser. Entonces, el primer paso tiene que ser que todas las municipalidades, sobre todo aquellas que tengan el vínculo suelo-agua con laderas relativamente pronunciadas, tienen que hacer un análisis y actualizar todos sus planes de urbanismo local para garantizar que haya seguridad en la población. Claro. Dos cosas quería mencionar antes de finalizar. El tema de los drenajes, ahí hay un dilema de la competencia. Quisiera que me lo aclarara. Hemos hablado de las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente. Obviamente ahí es donde se va a dirigir el ciudadano. Pero las competencias, hubo un momento aquí cuando este año pasado, creo que sí, fue el año pasado, tuvimos un problema en Barcelona que se dio años atrás, pues y había todo un dilema en la materia de la competencia, de quién es la competencia. Eso por una parte. Y lo otro, lo importante de que profesionales preparados detrás de las obras, más allá de cumplir con los permisos, la norma, la planificación. Ok, bueno, las competencias. En relación al agua, el Estado, a través de las hidrológicas, se apropia de las competencias asociadas a agua blanca y a agua servida. Exacto. Pero las aguas de lluvia fueron otorgadas, lo que llamamos drenajes menores, a las municipalidades. Uh-huh. Ellos se reservan todo lo que son drenajes mayores. Vamos a hablar de ríos, como el Neverí, por ejemplo. Eso es competencia del Ministerio de Atención a las Aguas. Pero todo lo que son drenajes menores fueron de alguna manera cedidos hacia
las municipalidades. Que a veces no tienen recursos para los mantenimientos. Definitivamente. Eso es un problema. Todo lo que es los recursos municipales cada vez están más ahorcadas las alcaldías y por lo tanto las capacidades de atención a este tipo de problemas no están. No pueden hacerlo, no es que no tengan la obligación de hacerlo, sino que no están en capacidad de hacerlo porque no tienen sus fondos. Y quizás porque no tienen fondos suficientes, entonces tampoco buscan a los profesionales, ¿no? Sí, es posible. También hay un problema, creo que es nuestro, porque todo el mundo teme al terremoto, al temblor de suelo. Es decir, existe ya, la población está clara de que ese evento natural puede ocurrir en cualquier momento y entonces se toman previsiones desde el punto de vista estructural para mitigar los efectos de un temblor. Pero nosotros hemos fallado en decir de que existe el problema del agua, está allí, es mucho más frecuente que el del temblor y sin embargo nadie percibe al agua como un riesgo y eso tenemos que enfocar y los profesionales tanto en el área del suelo como en el área del agua tienen que hacer énfasis en entender de que así como se prevé qué pasaría si ocurre un temblor, qué pasaría si hay un deslave, qué pasaría si hay un deslizamiento, porque los deslizamientos normalmente no afectan a la comunidad directamente, pero sí los aíslan, por ejemplo, de las carreteras, y eso a la larga también es un perjuicio muy importante. Bueno, y importante el hecho, yo agregaría que aunque digan, no se puede reducir el presupuesto buscando personas que hagan obras donde no estén detrás los profesionales, no solamente porque les saldría más caro, sino porque la ley dice que el Colegio de Ingenieros y sus profesionales es el asesor del Estado en materia de su competencia. Es un tema de responsabilidad e incluso de recursos, de destino eficiente de los recursos. Muchísimas gracias a José Miguel Divazón, ingeniero civil con estudios de posgrado en hidráulica, gerencia de proyectos y en energías renovables, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Hidráulicos, profesor de la UCAP. Síganlo en su Twitter e Instagram, @JMDivazón, con 2 S, Divazón. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male-Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.